Bienvenidos a este webinar llamado El arte de escribir devocionales. Y me da mucho gusto que estés conectado, que estés aquí en línea, que te hayas inscrito y que ya estés aquí presente para que puedas participar de este webinar que se llama El arte de escribir devocionales. Y bueno, quiero ya comenzar, ya dimos suficiente tiempo para que se conectaran los que habían dispuesto a en conectarse. Así que vamos a iniciar con este webinar que se llama El arte de escribir devocionales. Y la primera pregunta que surge, voy a estar aquí trabajando un poquito con algunas presentaciones, con algunas diapositivas, pero a lo que te decía es que la primera pregunta que surge es si es necesario escribir devocionales. Pues hubo un tiempo en que si me preguntaban que si era necesario que hubieran libros devocionales, yo les comentaba que no. Mi respuesta era no, que eso favorecía o más bien construía la flojera espiritual. Bueno, aunque de hecho eso puede ser uno de los resultados, ya que pues nuestras expectativas son que queremos que las personas se enriquezcan en su vida espiritual al utilizar el devocional como el pensamiento que mediten durante su jornada, durante su día. O simplemente el devocional puede ser algo que lo lean con rapidez o lo escuchen con rapidez, con tal de cumplir con una exigencia de la cristiandad, del ser cristianos, de asistir a tal iglesia. Sin embargo, en el trabajo pastoral yo me encontré con muchos cristianos que tenían el deseo de buscar y leer la Biblia. Son como el etíope de la historia que se relata ya en Hechos 8, que leen, pero necesitan ser instruidos. Y esa es una de las primeras necesidades. Es decir, desde hace 3 años, con un programa que se llama Tiempo Diario con Dios, que es un programa en el que nosotros elaboramos devocionales, nos encontramos con la necesidad de elaborar guías devocionales a quienes precisamente yo tengo la responsabilidad de guiarles en la fe en Cristo. Yo creo que esa es una de las necesidades que tú has sentido, que si te dan a cargo un grupo de jóvenes, si estás a cargo de una iglesia, surge esa necesidad de poder instruir a aquellos a quienes tenemos la responsabilidad de guiarles, y para esto pues necesitamos que ellos tengan una vida devocional continua. Entonces, lo primero que hacemos cuando vemos esa necesidad, entonces es ayudarles a leer la Biblia y poder aplicar el texto bíblico. Y quizás también le hemos enseñado a orar con algún modelo de oración, pero en el camino lo que se nota es que para entender lo que leen es muy difícil para ellos, ya que pues no han tomado cursos de Biblia, así como tú y como yo. Así que lo siguiente que hacemos es instarles a que vayan a una librería cristiana y adquieran un libro devocional. Pero aquí viene otro punto, más bien otra necesidad. Ya que nos encontramos que nuestra congregación tiene cierta necesidad de aprendizaje, y al buscar en esa librería ciertas temáticas no encontramos. De hecho, una de las razones por la que surgió este Tiempo Diario con Dios es elaborar devocionales a través de temporadas con ciertas temáticas y con ciertos propósitos. De hecho, en cierta ocasión, en el trabajo de consejería pastoral, el hermano a quien estaba dándole el consejo, en que estaba ese proceso de consejería, estaba en un proceso de reconciliación con Dios. Y entonces surge a partir de eso una serie de reflexiones que le denominamos Las cosas pueden cambiar. Y así he escrito varios materiales para responder a la necesidad de aquel a quien estoy dirigiendo y pueda tener acceso a lecturas que le ayudan a crecer en su vida espiritual. Entonces yo creo que eso sucede, que nos hemos enfrentado a esa necesidad
de que necesitan ellos reflexionar continuamente, pero sin embargo no encontramos el material adecuado. Entonces aquí viene el desafío, y el desafío es que tenemos que escribir devocionales. Por eso en este webinar yo quiero compartirte dos objetivos. El primer objetivo es que puedas desarrollar habilidades para generar ideas reflexivas, y lo segundo es que puedas llevar las ideas reflexivas a la redacción, ya que escribir un devocional tiene su propia exigencia de que seamos directos y concisos. Así que toma nota de lo que sigue. Si tienes un papel a la mano, un lápiz a la mano, pues entonces toma nota y empecemos entonces ahora la dinámica para que podamos aprender lo que es escribir, el arte de escribir devocionales. Bueno, entonces vamos adelante. ¿Cómo encontramos ideas reflexivas? ¿Cómo encontrar lo que el texto nos dice? Lo primero es que vamos a partir de nosotros mismos, porque lo que vamos a escribir, el cual tiene el propósito de ser leídos por otros, debe reflejar lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y experimentado tocante al verbo de vida. Así dice 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1. Pero a su vez tenemos que ser sabios. Dice Isaías 50, versículo 4, versículo 5. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Entonces, ¿cómo ver? ¿Cómo oír? ¿Cómo reflejar? Tal vez te has encontrado con muchas formas de vivir un devocional. Hoy quiero presentarte una forma de realizar tu devocional que a su vez genera una forma, o más bien este devocional es una forma también de generar ideas reflexivas. Este tipo de devocional le vamos a llamar leer para ser transformados. Así se denomina. La actividad devocional de leer para ser transformados tiene el objetivo personalizar lo que leemos, encarnar el texto bíblico en nosotros. Tiene estos movimientos que son leer, meditar, orar, contemplar y actuar. Por leer, lo que se entiende por leer es la lectura que se hace con algún detenimiento en alguna porción bíblica. Así que si nosotros vamos a buscar qué leer, pues tenemos una ventaja que en las ediciones de la Biblia que tenemos a nuestro alcance, es que en cada capítulo tiene subtítulos para enmarcar ciertas unidades que tratan un mismo tema. Aunque para empezar esta dinámica de leer para ser transformados, lo más conveniente es que solamente escojamos un solo versículo para poder hacer el ejercicio de meditación con más eficacia. Meditar se entiende el análisis de nuestra vida en relación con lo que acabamos de leer. Y esto pues, este análisis requiere que lo hagamos con sinceridad, ya que sin sinceridad pues no hay transformación. Orar tiene que ver únicamente en relación con lo que se ha leído y meditado. Podemos orar con gratitud, podemos orar confesando, podemos orar a través de la dinámica de peticiones, podemos tener una oración de compromiso, pero todo eso es resultado de lo que se ha leído y meditado. Contemplar tiene que ver con observar lo que ha ocurrido, es decir, qué fue lo que ocurrió ahora, después de haber leído el texto, después de haber meditado, después de haber orado. Es decir, cómo llegases al texto y cómo estás ahorita, cómo te sientes, confortado, animado y exhortado.
Y por último, actuar tiene que ver con definir algún plan de acción que se haya originado por la contemplación. Es mi respuesta a lo que Dios está haciendo en mi vida en ese momento. Ahora, todos estos pasos de leer para ser transformados, que es leer, meditar, orar, contemplar y actuar, los tenemos que escribir. Veamos un ejemplo, les voy a compartir un ejemplo. Escogeré un texto que es muy popular. Es el texto de Jeremías capítulo 33, versículo 3, que dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Bueno, entonces ahora vamos a meditar en esta porción bíblica. Las preguntas que surgieron al meditar y a leer con detenimiento son estas. ¿Por qué Dios está pidiendo que clamemos a Él? ¿Será que buscamos respuestas en otros lugares y no en Dios? ¿Creemos que otras voces con sus respuestas tienen cosas más grandes y maravillosas para nuestra vida? ¿Qué será lo maravilloso que necesitamos en la vida? ¿Milagros y señales? ¿Paz en nuestro corazón? ¿Oportunidad de crecer y construir una mejor vida? No sé qué más preguntas podían surgir en tu meditación. La meditación también trae respuestas sinceras, porque en todas estas preguntas, ¿cuáles serán tus respuestas? ¿Vas a mentirte a ti mismo o vas a ser sincero en lo que la palabra de Dios te invita a reflexionar y a pensar? Lo tercero que ocurre es la oración. Aquí, para dar lugar a la transformación, es necesario dialogar con Dios. ¿Qué le diremos? El contenido de la oración debemos recordar que es conforme a lo que hemos leído. Un ejemplo posible de oración sería esto, lo que tenemos ahí en la pantalla. Una primera oración: Padre, perdona si hasta este punto de mi vida no he podido clamar a ti para escuchar tu respuesta a las interrogantes de mi vida. Decidido estoy, te buscaré, porque de ti quiero saber las cosas grandes y maravillosas que tienes para mi vida. Una segunda oración podría ser esta: Padre, yo puedo dar testimonio de lo que respondes, de lo que das a conocer a aquellos que claman de ti, pues vivo en tus respuestas, en tus caminos, en el perdón, en tu gracia, en tu amor, en Jesús. Amén. Eso puede ser un ejemplo de una segunda oración, según lo que tú hayas contestado. Y bueno, lo penúltimo es contemplar. Y podrían haber diversos estados en el cómo te sientes, ¿no? Podrías sentirte exhortado, y la exhortación es el llamado de atención por haber perdido el camino. A lo mejor te sientes agradecido. El agradecimiento ocurre cuando recibimos de Dios su bendición, cuando vemos que Él es fiel en nuestra vida. A lo mejor también te sientes motivado. Quizás al llegar al texto estabas en duda de seguir confiando en Dios, pero ahora al leer, meditar y orar estás animado a seguir adelante en la fe en Cristo. Por último, entonces, en leer para ser transformados ocurre lo que es actuar. Y actuar es realizar una estrategia de vida cristiana donde fortalezcamos el acercarnos a Dios continuamente en espera de sus respuestas. Bueno, eso es lo que surge, ¿no? Una de las opciones que surge en base a lo que se ha leído y meditado. También, podemos podemos planear, ¿no? En respuesta a un llamado de Dios, pues realizar actos de bondad, o también compartir la reflexión que hemos leído con 2 o 3 personas para poder testificar de que Dios responde cuando clamamos a Él. No sé cuál será tu estrategia, pero o más bien lo que tú quieres escribir en actuar en lo que hemos leído, meditado, orado y contemplado en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Ahora, si te habrás dado cuenta, si escribiste todo esto paso a paso, que son estas cosas, estas 5 cosas, te darás cuenta que tienes ya mucho material y muchas ideas reflexivas para redactar un devocional basado en Jeremías 33:3. Y
Y no solamente vas a hablar de lo que no has experimentado, sino de lo que tú has experimentado, de lo que te has confrontado con la palabra de Dios. Y de esta manera puedes apelar la voluntad, los sentimientos, las emociones de la otra persona a quien tú vas a escribir el devocional. Así que de la experiencia, de lo que has visto y oído, del oído donde Dios te habló para que tú pudieras escuchar y así darle palabras al cansado, ahí tú ya tienes ideas reflexivas para escribir tu devocional. Ahora, hay otro método, otra dinámica que también se le llama entendiendo el ambiente del texto. Así se le llama, entendiendo el ambiente del texto. Es otra forma de encontrarnos con ideas reflexivas que tienen que ver con el entendimiento del ambiente del texto. Esto significa que no solamente tenemos escritura, sino que tenemos un escritor y un auditorio que leerá. Ahora nosotros somos los escritores y tenemos un auditorio que nos leerá y que nos escuchará. ¿Cómo escucharán? ¿Qué estará pasando en sus mentes? ¿Qué cosas han hecho ya? Con la idea del entendimiento bíblico buscaremos las emociones, la conducta, los pensamientos incorrectos o creencias falsas y el pensamiento bíblico que ocurre en el texto, en nosotros y en los que nos oirán. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las emociones, porque señalé que buscaremos en el ambiente del texto las emociones, el ambiente del texto tanto en el escritor, en los primeros que escucharon el texto, en mí y en aquellos también que escucharán. ¿Cuáles son esas emociones? Hay muchas emociones, pero para no estar en esa idea de la batalla de hacer una gran lista de emociones, tomando esto de un libro del arte, que se llama El arte de aconsejar bíblicamente, tomaremos estas 5 emociones que son emociones negativas. Y la primera emoción negativa es la depresión. La depresión es la autopreocupación, autocompasión, es derrotismo y no hay preocupación por los otros, en consecuencia ninguna acción a favor de otros. La otra emoción que podemos tener en mente es la culpa paralizante, que son sentimientos de inutilidad y autocastigo que no conducen a pasos positivos para corregir el problema. Muchas veces sirven de excusa para no trabajar responsablemente en las áreas problemáticas. Otra emoción negativa que debemos tener en mente es la del resentimiento. El resentimiento es guardar rencor, permitir que el sol se ponga muchas veces sobre nuestra cólera. Es una conducta motivada por la venganza. La cuarta emoción que debemos tener en mente es la frustración. Y la frustración es un tirarse al abandono. No vale la pena intentar, es un esfuerzo frenético por no cambiar, más bien una furia latente frente a los problemas insolubles. Y por último, el otro sentimiento, la otra emoción que nosotros debemos tener en mente es la ansiedad. La ansiedad es un temor frente a un evento que se anticipa como desagradable, ya sea en forma específica o vaga. Esta emoción es tan fuerte que controla la conducta, por ejemplo, un temor angustioso a la forma en que alguien me responderá. Bueno, este es un resumen de las emociones que podemos encontrar. Bueno, un saludo a todos los que se están conectando y bueno, si no estuviste al principio, esta transmisión queda grabada para que tú puedas poder acceder a ella y poder tomar el curso en otro horario. Bueno, ahora seguimos avanzando. Vamos a ver un ejemplo de esto, porque como te había dicho, lo que tenemos que encontrar en el ambiente del texto son esto: las emociones, la conducta, los pensamientos incorrectos o creencias falsas y el pensamiento bíblico que ocurre tanto en el texto, en nosotros y en los que nos oirán. Así que vamos a ver un ejemplo. Usaré el texto de Efesios capítulo 6, versículo 1 al versículo 3, que dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, en cuanto a las emociones, lo que podría pensar en el público que yo tengo, en el auditorio, a quien, a quien va a ir dirigido mi devocional, a aquellos que estoy pastoreando, a aquellos que estoy ministrando, es esto. Voy a hacer aquí un paréntesis, creo que no lo había dicho al principio. Siempre debemos pensar en aquellos que estamos pastoreando. Si tú quieres hacer un devocional pensando en que este devocional me van a oír en Argentina, pues la verdad no te van a escuchar en Argentina si vives en México. Entonces, tu primer público, pues es ahí, tu casa, donde estás trabajando, tu iglesia, donde estás ministrando. Entonces, pensando de esta manera, aquí lo que yo encuentro en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, es que tengo un recordatorio de un mandamiento. Y ante ese recordatorio, la pregunta es, ¿le es fácil hoy en día a los hijos obedecer a los padres? Y la verdad, mi trabajo pastoral, el sentimiento común que he escuchado de los jóvenes hoy en día con respecto a la obediencia es el de resentimiento. Desobedecen porque están con sus papás, tienen un sentimiento, se sienten resentidos, enojados, molestos con sus padres. Y los hijos no obedecen porque pues tienen rencor hacia ellos. Pero pueden ser muchas las justificaciones y los reclamos que hagan a sus padres. Pero todos esos concluyen en resentimiento. Si tus padres están vivos, tú que me estás escuchando, ¿cómo es tu relación con ellos? ¿Una relación de honra o una relación de resentimiento? Ahora, pensando en mi público, pues ahora pensaré en la conducta. En conducta, pues la idea nos remontaremos a la voluntad. ¿Hacia dónde está movida la voluntad como resultado? Que como resultado más bien no gira en honrar a sus padres. Porque el texto lo que trata es girar la voluntad para una conducta de honra hacia una promesa. Y entonces la pregunta es, ¿qué promesa o qué meta está en la mente del hijo que no honra a su padre y a su madre? ¿Qué cree él que va a obtener? Que por esa razón él no obedecerá ni honrará a su padre. Entonces lo que sigue es, bueno, pensar lo que hay en su mente. Ya vimos que están resentidos, su voluntad no está dirigida a obedecer a sus papás. ¿Y cuál es la creencia que motiva que su voluntad no esté dirigida a obedecer a sus papás y mantengan fuerte la actitud de resentimiento? ¿Qué creencia mueve la voluntad de la persona para que no honre a su padre y a su madre? Hay muchas, una de ellas es la creencia de que tenemos derechos con ausencia de responsabilidades. También puede estar la de mis padres han sido un estorbo para que me vaya bien. Muchos hoy en día escriben sus biografías de que les fue bien cuando se fueron de casa. Entonces, por lo tanto, los jóvenes principalmente pueden tener en mente eso. Mis padres son un estorbo para que yo sea un famoso pintor, un famoso músico, etcétera. Por lo tanto, entonces, si yo desobedezco a mis padres, si yo los deshonro, entonces puede ser que me vaya mejor de lo que yo esperaba. Es una creencia falsa. Ahora vamos a ver el pensamiento bíblico. El pensamiento bíblico recuerda el viejo mandamiento para recordar la importancia de las relaciones que suceden en una vida que está fundada en el Señor. La honra hacia los padres continúa porque de ahí depende el que nos vaya bien y tengamos larga vida. Es decir, no depende de nuestro capital, de nuestras habilidades, de nuestros logros, depende de vivir una vida conforme al Señor. Entonces, ¿qué te dice a ti el texto bíblico? ¿Qué pensamiento bíblico adquieres a leer? Ahora, si nosotros anotamos todo, si hicimos preguntas y las contestamos, pues tenemos suficiente material para iniciar la redacción del devocional. No sé si te pudiste fijar, mientras yo hablaba aquí contigo, cuántas ideas llegaron a tu mente. Si haces esto, la verdad, todos los días, pues tendremos una habilidad para tener ideas reflexivas, para crear
devocionales. Todos los días hacer esto, pues incluso tienes ya un sermón para predicar el día de hoy. Si al terminar este webinar te invitan a predicar a jóvenes, pues ya tienes ya un sermón también, un sermón reflexivo para compartir con los jóvenes ahí en la comunidad cristiana a la que perteneces. Bueno, entonces ahora vamos a llevar todas estas ideas a la redacción, porque si nosotros podemos pensar en un correo, les decía que a mí siempre tenía ideas, pero en ideas fugaces, porque no las llevaba a la redacción. Ahora tengo que llevarlas a la redacción. ¿Y cómo llevamos las ideas a la redacción? Lo primero es que debemos hacer un resumen, y para esto vamos a utilizar la técnica de dilo en una sola frase. Esta técnica consiste en poder expresar las ideas en una sola, todas las ideas en una sola idea, todas las ideas reflexivas que surgieron en su pensamiento y que escribimos, es llevarlas a una idea sola, a una sola idea. Tomando los ejercicios anteriores, yo podría decir que de Jeremías 33, versículo 3, surge esta frase, esta idea. La vida que se torna en un camino de ver cosas grandes y maravillosas surge de una actitud de que sea solo hacia Dios la búsqueda de nuestras respuestas, el receptor de nuestro clamor. ¿Cuál es la frase que surge en resumen de tus ideas reflexivas? ¿Cuál es la frase que surge? Ahora, lo segundo, para poder llevar las ideas a la redacción, ya tenemos una sola idea. Ahora lo segundo es que debemos tener bien en claro la intención de lo que queremos escribir, lo que queremos lograr. Mira lo que dice la palabra de Dios, dice 1 Corintios 14, 3, dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿qué quieres hacer tú con el escrito? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres edificar? ¿Quieres exhortar? ¿Quieres consolar? Entonces la pregunta es, ¿de qué manera entonces el texto que escogiste se edificará sus vidas? Por ejemplo, si yo pienso en el texto del ejercicio anterior, del mandamiento a honrar a los padres, tal vez tendré lectores que están buscando agradar a Dios y encontrarán en el devocional una instrucción práctica para realizar. Bueno, entonces la pregunta aquí surge, bueno, ¿de qué manera este texto exhortará y de qué manera consolará? Pensemos en eso. Ahora, responder esas preguntas también nos guiará a la reflexión sobre qué tanto estamos nosotros conociendo a nuestra congregación o al grupo de creyentes que están a nuestro cargo, porque de ahí parte la razón de escribir devocionales. Y es ahí donde nosotros buscamos influir y guiar. Es decir, al hacer un devocional no pienses en influir allá a los jóvenes o a las mujeres o a los ancianos de allá de Guatemala, si tú no vives en Guatemala. Tienes que pensar en la congregación, donde tú estás participando y donde tú tienes influencia. Ahora, ya tenemos la frase, ya tenemos el objetivo de lo que queremos lograr. Ahora sí, pues vamos a redactar. ¿Cómo hacemos la redacción? ¿Cómo empezamos? Una manera directa y llamativa y sobre todo funcional es lo que denominaremos así: problema, solución o solución, problema. Como tú quieras iniciar tu redacción. ¿Quieres iniciar presentando el problema y la solución? ¿O quieres presentar primero la solución y después presentar qué problema soluciona la solución que presentaste? Es decir, tendremos la intención de escribir también párrafos, porque la idea es esto, ¿no? Voy escribiendo párrafos que presentan un problema a solucionar, ya sea presentar una mentira y después la corrección con la verdad, presentar una mala conducta y enseguida una opción de buena conducta. Por ejemplo, si elaborara un devocional sobre Jeremías 33, versículo 3, el texto que utilizamos al principio, pues podría empezar así. De esta manera, en mi redacción me he dado cuenta que he usado más las yemas de los dedos que las rodillas. Sí, me la he pasado buscando más cosas en Google que en la sabiduría de Dios. He buscado más lo que opinan otros, quizás a mi conveniencia, y he dejado de arrodillarme en oración. A Google incluso le he preguntado sobre cómo ser un buen padre, y a Dios lo he dejado en el olvido. ¿No te pasa eso a ti? Parece ser que creo que Dios no tiene cosas maravillosas y ocultas para mí.
Ok. Ahora, siguiendo esta misma idea, si escribiera un devocional sobre Efesios 6, versículo 1, versículo 3, podría empezar de esta manera. Un joven con el que platicaba con respecto a su mala conducta me dijo que cuando se cumpliera la mayoría de edad sería de su casa. Le pregunté si ya tenía un lugar donde ir, a lo que él me respondió, con unos amigos, y creo que me irá bien. Antes de que lancemos piedras a este joven, ¿quién de nosotros no ha pensado en su juventud de que si no estamos en la situación de obedecer a nuestros padres, nos iría mejor? Y aunque se nos exhorte a obedecer el mandamiento y lo memoricemos muy seguido, no lo tomamos en serio. Por el mes de agosto, bueno, ahí termino los ejemplos del inicio. Espero que te haya dado una idea, ¿no? De la idea de problema, solución. Aquí presenté los problemas y entonces les voy a solucionar con el pensamiento bíblico esos problemas. Un ejemplo de esto sería te voy a dar un ejemplo completo, donde vamos a completo con esta misma idea. En el mes de agosto, en la iglesia, en la congregación en la que estoy sirviendo, realizamos una serie de devocionales en el programa de Tiempo Diario con Dios por motivo del mes de la Biblia, basados en el Salmo 119. Aprovechamos las secciones que vienen divididas por el alfabeto hebreo, y el problema fue que presentamos fue que aún los creyentes, los cristianos, no tienen el anhelo de vida dichosa como consecuencia de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Ese fue el problema que surgió. Presentamos el problema y lo vamos a solucionar allá en Efesios capítulo 1, versículo 8. Pero en esta hora no lo voy a leer, sino te voy a poner precisamente el audio que hicimos, el audio que transmitimos, el audio también que subimos ahí en nuestra plataforma de Facebook para que la congregación pudiera también tener accesos. Si no lo recibe en su WhatsApp, pues, o si se le borra o está muy pesado, o si lo quiere escuchar en Facebook, pues entonces ahí fue que lo compartimos. Entonces te voy a presentar ese audio en este momento. Tiempo Diario con Dios presenta. La reflexión bíblica del día de hoy está basada en el libro de Salmos, capítulo 119, del versículo 1 al versículo 8. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El texto bíblico que acabamos de leer nos invita a anhelar la vida dichosa que tienen aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios. La palabra de Dios se presenta aquí y en todo el Salmo 119 como testimonios, caminos, mandamientos, justos, juicios, estatutos. El salmista reconoce que es una persona dichosa, es bienaventurado aquel que guarda, busca, anda en la palabra de Dios. Y por consiguiente, el salmista tiene como anhelo tener esa dicha. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. No todos aquellos que han tenido una experiencia con Dios tienen ese mismo anhelo. Lejos de intentar ordenar sus caminos, de corregir su conducta, lo que anhelan es que, sin obedecer ningún mandamiento de Dios, puedan recibir toda bendición de Dios. Vivir de acuerdo a la voluntad de Dios no lo ven como una dicha, sino como un pesar. Una enseñanza mal interpretada hoy en día es esta: Dios me ama tal como soy. Esta enseñanza tiene una gran verdad, de la inmensa misericordia de Dios que no quiere que nuestra vida esté desdichada. Sin embargo, algunos interpretan mal diciendo que este amor de Dios es licencia para continuar viviendo de acuerdo a conductas pecaminosas y los exime de cumplir los mandamientos de Dios. Sin embargo, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 leemos esto sobre los mandamientos de Dios:
y sus mandamientos no son gravosos. Así que una correcta visión de los mandamientos de Dios es entender que Dios quiere nuestro bien. Como lo menciona el salmista, la ley de Dios es perfecta y nos da nueva vida. Sus mandatos son dignos de confianza, pues dan sabiduría a los jóvenes. Las normas de Dios son rectas y alegran el corazón. Sus mandamientos son puros y nos dan sabiduría. La palabra de Dios es limpia y siempre se mantiene firme. Sus decisiones son al mismo tiempo verdaderas y justas. Yo prefiero sus decisiones más que montones de oro, me endulzan la vida más que la miel del panal. Me sirven de advertencia, el premio es grande si uno cumple con ellas. Desde esa perspectiva entonces, en verdad, qué felices, qué dichosos, qué bienaventurados son los que van por buen camino, esos que de todo corazón siguen las enseñanzas de Dios, pues ellos no negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Medita hoy mismo, hermano y hermana. El salmista dice: oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. ¿Ocurre lo mismo contigo? Cuando escuchas la frase los mandamientos de Dios, ¿es un pesar o una alegría para ti? A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. No me abandones, que yo obedeceré tus mandatos. En la lectura de hoy fuimos invitados a anhelar la vida dichosa que tienen aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios. Encamínate a una vida dichosa. Empieza hoy a aprender las enseñanzas de Dios para tu vida. Este programa fue elaborado por Casa de Misericordia, Iglesia del Nazareno. Si necesitas consejería, llámanos al 951-200-3420. Tiempo Diario con Dios presenta. La reflexión bíblica del día de hoy está basada en el libro de Salmos, capítulo 119, del versículo. Bueno, hasta aquí fue lo que terminó el devocional de Salmos 119, del versículo 1 al versículo 8. Pero si te das cuenta, al final de la reflexión añadimos algunas cosas, como también una sección de meditar. Ahí pusimos unas preguntas, pero estas preguntas surgieron del trabajo que se hizo, principalmente en leer para ser transformado. Fue de ahí que surgieron esas preguntas y entonces fue que escribimos también esas preguntas al devocional para que nuestros lectores y nuestros escuchas pudieran hacer esa pregunta y poder meditar en esas preguntas. Bueno, entonces hasta aquí he concluido con presentarte las herramientas necesarias para que tú puedas escribir devocionales. Es decir, el cómo generar habilidades para generar ideas reflexivas. Tener la habilidad para generar ideas reflexivas surge entonces de dos cosas. Primero, te había dicho, una manera de hacer tu devocional, que es leer para ser transformado. Eso te genera ideas que tú puedes escribir. Y lo segundo es entendiendo el ambiente del texto, tanto el ambiente del texto cuando se escribió el texto y el ambiente en que tú estás viviendo. Cómo se enfrentarán las personas a las que tú estás ministrando al texto, cómo reaccionarán, y a partir de ahí es entonces donde surgen tus ideas para el devocional. Te enseñé que la manera en cómo puedes redactar es primero resumiendo en una sola idea todo lo que has escrito. Número dos es con qué intención, qué emoción, por decirlo así, o es más bien qué intención va a llevar lo que tú vas a escribir, si vas a exhortar, vas a edificar o vas a consolar. Y tercero, la redacción, los párrafos que tú hagas, que tú escribas, deben llevar la idea de presentar el problema y también presentar la solución, porque como te había dicho al principio, para hacer un devocional tenemos que ser directos, concisos y eficaces en lo que queremos transmitir. Bueno, entonces he concluido. Si tú gustas tener este devocional, o más bien este libro, todo lo que yo mencioné aquí en un solo libro, en un folleto, puedes descargarlo ahí del sitio web de
comunidadsanadora.com.mx, entras ahí, ahí en la sección de tienda, haces clic y te aparecerá todos los materiales que estamos escribiendo. Hemos subido algunos ya, y precisamente está este, que es el arte de escribir devocionales. Ahí puedes adquirirlo, puedes comprarlo y sobre todo puedes descargarlo. Bueno, entonces te dejo, que tengas una excelente tarde, noche, y pues bienvenido a esta idea del arte de escribir devocionales. Espero pronto poder escuchar tus devocionales y quizás pueda ser edificado, quizás sea consolado, quizás sea exhortado. No sé qué ocurra cuando lea tus devocionales, pero espero pronto leer ya tus devocionales. Bueno, entonces que el Señor te bendiga. Hasta pronto.